ustedes hoy día. Yo soy actor, dramaturgo y también soy investigador escénico. Hago clase en el Colegio de las Artes, profesor de enseñanza media, y bueno, la, tengo dos, tres obras escritas, y en cuanto a la investigación escénica, tengo dos libros, uno que tiene que ver con la historia del teatro chileno y otro que tiene que ver con arte y educación. Y ahora un libro que estoy en proceso de edición, que es la historia del teatro en la ciudad de Ovalle. No la historia del teatro, sino que la historia del teatro en la ciudad de Ovalle. Así que estoy muy entusiasmado con esto y que bueno contar con ustedes también, que como escuché son una editorial y eso es muy importante para los escritores y las escritoras locales, que exista una editorial local. Eso, bueno, ahí conozco a varias personas de los que estamos acá y eso. Mm, Muchas gracias, muy agradecido. Ya, abajo tengo así como la plana mayor del, del TMO. ¿Se van a presentar ustedes o no quieren participar? Así van a estar solo desde la galería. Para decirle a Vincent que se presente, por No, favor. vamos a estar nosotros en la Ya, galería, así que ya, inmediatamente estupendo. comencémonos. Ya, chicos y chicas, señoras y señores y señoritas todas, hoy día que se celebra, se conmemora el Día del Libro y que se asocia la fecha a la muerte de tres grandes escritores como fueron Cervantes y Shakespeare. Antes de entrar de lleno en este tema del libro, cuando Francisco me ofreció participar de este proceso, yo estaba pensando compartir con ustedes más que una memoria y un texto, quisiera preguntarle dos cosas para llegar a compartir y a profundizar esto del libro. Y vamos a partir por el último que habló, que fue Fernando Jiménez, que nos contara brevemente quién o cómo te enseñaron a leer o cuándo, si tú quieres. Bueno, calculamos que es de muy pequeños todos, digamos, pero ¿quién te enseñó a leer y quién te enseñó a escribir? Bueno, ¿qué me enseñó a leer? Yo creo que fue el interés de las compañías de teatro que estaban aquí en Ovalle en los años, a principios de los 90, la compañía La Máquina, que yo vi muchas de sus obras, o sea, no muchas, vi tres obras cuando aún era niño y me gustaban, entonces quería, bueno, tener la oportunidad de poder leerla en ese momento. No leía tan bien y la persona que me enseñó a leer y a escribir fue mi profesora de básica, la profesora Viviana Gómez del Colegio Gabriela Mistral. Eh, Ella la recuerdo muy bien por la paciencia que tuvo y por la confianza que siempre me daba, que por ejemplo una vez en un acto de la iglesia Corazón, no me acuerdo, esa que se voló la cúpula, la de Calle Independencia, Ah, eh, ya, sí. ella me dijo si podía leer un discurso para los chicos que estaban ingresando a kinder y yo estaba en primero medio. Entonces, eso fue como una instancia súper bonita y después las otras profesoras que tuve en la enseñanza básica también fueron personas muy potentes en cuanto a darme la confianza de leer en los actos, de, de hacer dramatizaciones, como le llamábamos, y eso, eso, mi tío también fue una persona muy importante en mi proceso de entrega de material, de libros, porque siempre me nutrí desde muy pequeño en cuanto a la arte escénica, no me nutrí desde cuando fui a la universidad, sino que en mi casa habían libros de arte escénica, habían obras de teatro que me proporcionaba mi tío que había estudiado un par de años en Santiago, en la Escuela del Mundo Villarroel, y, y bueno, ahí yo tenía la mano de todo. Así que eso, y bueno, y admirador de las personas que escriben, que son mayores que yo en el ámbito Muchas local. gracias. Eso.
Muchas gracias. A ti, Luis Alberto, ¿quién te enseñó a leer y escribir? La verdad que entré, bueno, en el colegio, pero también harto mi mamá y mi abuela. En los veranos íbamos a Santiago, mis abuelos son de allá y mi abuelita me enseñó mucho a leer, muy a su modo, un poquito estricta, pero yo la verdad que conecté mucho ligado a lo que les contaba de la flora y fauna. Siempre me gustaron mucho los animales, hoy en día es como mi área del patrimonio natural. Soy rescatista de rapaces de Chile y miembro de la ONG Aves Rapaces de Chile, guía de turismo, y me voy especializando en esa área, y también lo que leo generalmente, y también lo que estoy creando en términos de escribir, está muy ligado a eso, a la conservación del patrimonio natural, a la difusión, a la preservación, y creo que aprendí a leer muy ligado a lo visual, a las imágenes, y algo que he conservado hasta el día de hoy, lo visual, lo audiovisual, y en eso siento que hay mucha inspiración en la creación chilena, con lo visual y también con lo estético. Estupendo. Señora de Jonathan Sebastián López, ¿quién le enseñó a leer y escribir? ¿Quién me enseñó a leer? Sí. Y quien me enseñó a leer, la profesora básica, Rebeca Carmona, todavía la recuerdo. Y quien me enseñó a leer mucho más profundo fue mi padre. Él no me regalaba dulce, él me regalaba cuentos y me traía diario. Me decía, ¿qué leíste? Yo tenía que contar todo lo que había leído, lo que había visto, los diarios o los cuentos. Y después la enseñanza media, en la enseñanza media, ahí en el tiempo mío se exigía mucho leer. Entonces, por lo tanto, teníamos que leer libros, pero no libros cortitos, sino que con muchas páginas. Y eso me motivó cada día más a leer. Y por eso me encanta leer. Me enseñó la profesora y me enseñó mi papá. Estupendo. Edward, ¿quién te enseñó a leer y a escribir? ¿Mm? ¿No? ¿Quién me enseñó a leer? Mi hermana mayor. Ella siempre no, bueno, a todos nosotros, nuestra hermana, nos enseñó a leer y a escribir. Cuando yo entré a primero básico, yo leía de corrido, así que iba súper bien ahí en eso. La profesora estaba muy contenta con nosotros, con mi hermana, que estudió casi conmigo, porque yo entré un año después de lo normal al colegio. Así que íbamos juntos con mi hermana. Pero no, súper bien. Ella le enseñó la importancia de leer, y entre otras Qué cosas, lindo. pero ella fue la que me enseñó. Y ahí después empecé a leer yo por mi propia cuenta y a crear la imaginación, a crear en mi mente ya cuando era más grande ya personajes ficticios, inventaba historias en mi cabeza, tenía mucha imaginación, así que eso me dio que ahora ya empecé a escribir, a sacar un libro que tengo ahora y básicamente esto, pues, eso tan bonito que es la poesía, y a los cuentos también, obvio. Eso. Qué lindo. Señora Marisol, ¿quién le enseñó a leer y escribir? A ver, bueno, yo mis primeros años, primero básico y segundo básico, los hice en una escuela del campo, de la comuna de Montepatria, donde vivía con mi abuela, mi abuelito y un tío. Y mi tío era el que me enseñaba, y cuando descubro leer, para mí fue una experiencia muy bonita, que todavía conservo esa sensación de la alegría que me dio el descubrir leer, porque así pude leer los cuentos que anteriormente los escuchaba por mi abuelita, que cada noche ella me contaba un cuento, y ahí, bueno, pude leer aquellos cuentos del silabario que yo misma me esforzaba por leer cada día seguramente, o cada momento un cuento de ellos. Y bueno, así me fui maravillando con la lectura.
y todo el paisaje, digamos, del campo que es maravilloso, la lluvia en invierno, los árboles, el canto del río, todo ese entorno yo creo que lo fui guardando y lo conservo y es lo que aflora cuando escribo. De una u otra manera hay partes de esa memoria ahí. Señora Grimaldina, ¿quién le enseñó a usted a leer y escribir? Mi madre me enseñó a leer y escribir, pero yo debo haber sido muy molestosa porque me puso muy chiquita a la escuela y yo debo haber tenido seguramente unos 5 años, 6 años, y mi mamá se encargaba porque mi primer libro fue el de mate, el del ojo. Y yo tenía tan buena memoria que yo empezaba ojo, 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 y empezaba a mirar para el otro lado y me daban unos cachos mi mamá, porque no podía estar aprendiendo de memoria, pero bueno, me dejó hasta la cocina y de ahí me fui solita yo, amando mucho los cuentos también que traía el libro. Y también, como decía mi hija, el entorno que ayuda mucho, porque yo me crié en el campo también hasta los 7 años y mis paseos eran diarios al cerro, a recorrer, juntar bichitos, a tirarme en el pasto. Entonces, todas esas cosas van nutriéndole el alma a uno, porque me acuerdo cuando llegamos a Potrerillo, yo escogía siempre el camino más largo, nunca fui de grandes amigas. Eh, caminaba por los caminos más largos y me iba creando como personaje, hablando sola. Y mi primer libro me lo regaló mi mamá, debo haber tenido unos 10 años cuando me lo regaló. En mi casa no habían libros, pero le debo a mi madre todo lo que yo hoy día puedo ser porque ella me contaba cuentos, adivinanza, poesía. Yo era la declamadora oficial de casi todo donde estuve en los cursos que estaba. Soy una persona también que no tiene una educación formal y me siento orgullosa, podría decir, de todos mis logros, porque con todas mis limitaciones sí he salido adelante, pero me gustaba mucho leer y gracias a la lectura he llegado también donde estoy. Eso sería todo. Maravilloso. Cristian, ¿quién te enseñó a leer y escribir? Quizás los dos grandes artífices de la lectura se podría decir que fueron dos personas. Una profesora de magia, Justa Arquero Lorca, la profesora de castellano. Ella me inició en la lectura, por ejemplo, de poesía, de clásicos de Gustavo Adolfo Bécquer, no sé, Damaso Alonso y tanto otro. Y la otra artífice es mi abuela paterna, que quizá en el desconocimiento de ella me traía grandes clásicos de la literatura y libros muy potentes, pero quizás con la impronta, por ejemplo, de que yo llegara a ser un lector ávido, yo creo que lo consiguió, lo consiguió cabalmente. Y la escritura me surgió, o sea, yo siempre hago una analogía con la película El Gran Pez, porque mi papá era muy dado a contar historia y cosas así que yo creo que él me voló la cabeza de pájaro y de ahí surgió esa inquietud por escribir. Señora Edith, su experiencia o su testimonio de quién le enseñó a leer y escribir. Bueno, la verdad que yo aprendí a leer con mi padre. Mi papá me enseñó en el Exilabario Hispanoamericano a leer y las operaciones básicas. Así que cuando yo entré a la escuela, que en ese tiempo se entraba a los 7 años, yo sabía leer, escribir y además lo que eran las operaciones básicas. Y en cuanto a la literatura, tuve una profesora que se llama Doris en la escuela 4 y ahí empecé a escribir mi primer poema porque hubo un concurso literario. Me pedía la profesora una composición, pero yo no estaba muy complicada porque a mí me había salido un poema, entonces yo le decía, señorita, yo no puedo hacer lo que usted me pide.
cuando se acercó a mi escrito, vio que era un poema, y ahí gané el primer concurso de poesía. Y posteriormente tuve como maestra a la señorita Odette Álvarez Muset, que también fue escritora, que en paz descanse. Y en el liceo, el señor Fernando Ortiz. Él también me llevó por el mundo de las letras, de los libros. Y en el liceo, bueno, representaba al liceo declamando en los actos públicos, por ahí por la Alameda, los 21 de mayo. Y posteriormente empecé a participar en talleres, y así me fui formando en la lectura, en la literatura y en lo que es escribir. Eso puedo contar al respecto. Fui muy buena lectora. Muchas y gracias. Gracias a mi padre. Muchas gracias. José. A mí como a varios y varias, yo aprendí con ese gran libro que es el Silabario, sí, un clásico de generaciones. Y las personas que me ayudaron a aprender a leer fueron mi mamá, mi hermana mayor y también la profesora de educación básica. Y con ella tuve la experiencia de que nos enseñó esto de la poesía y que escribiéramos un poema. Y cuando lo escribí, sentí así como, hoy yo puedo hacer esto de escribir. Y fue un momento determinante en mi vida porque me gustó cómo quedó. No me acuerdo del poema en este momento, sí. Pero después la prueba que había que hacer lo mismo, pero de un tema acotado, porque antes era libre, tema libre. Ahí no lo pude hacer. Y ahí ya empezaron otras historias con la lectura y la escritura. Así para completar la conversación y pasar al siguiente punto antes que se nos vaya este gran tesoro que nos dieron en la vida, que es el tiempo. Mi experiencia de la lectura y la escritura es la imagen que tengo de una niña muy enferma que fui yo durante muchos años, mucho tiempo en cama, porque los bronquios no me permitían caminar mucho. Un día mi abuela me pasó el libro del Patito Feo y de tanto pasármelo, porque ella tenía que hacer otras cosas, pude descifrar esa lectura, y un día de tanto leer ese libro, que ya lo había escuchado, por lo tanto ya me lo sabía, me imagino de memoria, empecé a copiar esos caracteres, esas letras, y un día estaba como leyendo y escribiendo. Eso es como la imagen que tengo, pero recojo de las experiencias y los testimonios que ustedes me han dado, que la lectura y la escritura es como este espíritu que nos conecta con alguna persona que ha influido en nuestras vidas de manera positiva. Y no, a uno le dicen de manera jocosa que cuando uno aprende a andar en bicicleta nunca más se le olvida. Lo mismo pasa con la lectura. Cuando aprendemos a leer y a escribir, nunca más se nos va a olvidar. Y eso queda en una impronta, en una marca para nosotros. Y la lectura está acompañada de una emoción, que es lo que habita en nuestra alma, y esa emoción después se va transformando en unas ideas y hace de motor para que nosotros escribamos para otros. Yo escuché de ustedes que algunas escribían poesía, otros escribían sobre la naturaleza, la flora y fauna, otras escribían dramaturgia, otros escribían narrativa, otros estaban en las artes escénicas, y todo eso tiene una motivación detrás, una idea, una investigación, una inquietud. Todos hemos pasado este proceso de la inquietud y nos atrevemos a escribir, y vamos a dar el otro paso, que es la creación de un libro. Quisiera que me contaran cómo llegan a eso. Por ejemplo, la señorita Yuli Cuello, ¿cómo llega a atreverse a escribir, a mostrarle a otros y hacer de este proceso un libro, un papel, un afiche, un compendio de tu proceso? ¿Cómo es eso en tu vida? ¿Cómo dices ya? Ahora parece que el resto ha dicho que lo que yo estoy expresando es entendible, ahora me lanzo a escribir. ¿Cómo pasa eso en tu vida? Bueno, yo todo ese camino lo recorrí por redes sociales.
si bien yo escribo desde muy niña, eh, también está el punto de que escribía para mí porque era algo que yo hacía por sanación interna personal. Pero, por ejemplo, participaba en todos los concursos que habían en la escuela, en el liceo, para el aniversario de la 9, el Alejandro Álvarez Jofré, había una competencia que era de escribir un poema. Y yo era siempre la que sacaba como el primer lugar por por quien estuviera apoyando en ese momento, del color que depende de en los aniversarios, lo típico. Y con el tiempo me atreví, primero era por estas notas de Facebook, y las publicaba y etiquetaba como a la gente que yo sentía que podían tener como esta imagen más cercana de mí o que podrían darme una opinión. Con el tiempo me insistieron en que me hicieran mi página de Facebook personal, lo hice y eso me acercó a mucha gente de varios países, de México, Perú, Argentina, Venezuela, Colombia, Guatemala, etc. Había gente de muchos países, de los cuales también muchos son amigos todavía míos. Y, y ahí se decidió publicar una antología. Pero fue más tarde que decidí cómo sacar el libro por mi cuenta propia, porque fue como ya, si ya es momento, tenéis que hacerlo en algún momento, sácalo. Si ya estoy escribiendo de qué rato, hazlo. Así que simplemente fue como un darme ánimos. Además fue en un contexto como de mi vida en que estaba pasando por varias cosas, entonces fue como un regalo de mí para mí. Fernando, quisiera preguntarte y que nos compartiera cuáles son los parabienes y las dificultades de publicar tus escritos, digamos. ¿Cuáles son los desafíos que tuviste? ¿Cuáles son las retribuciones que llegaron a ti otra vez? ¿Para quién es la pregunta? Para ti, Fernando. Ah, ya, es que hubo una introducción, entonces no alcancé a escuchar la última parte. Te preguntaba cuáles fueron los desafíos que tuviste que superar para cuando tú eliges editar un libro, tus libros, y cuáles son las retribuciones que has recogido de esos desafíos superados. Ah, ya. Yo creo que igual no es, las complicaciones que se pueden dar es el costo que conlleva poder editar un libro, pero a veces es mejor tener amigos que tener dinero, ¿viste? Entonces yo igual me he relacionado con amigos de Santiago que tienen sus propias editoriales, que me han ayudado, me han aconsejado en cómo hacer. Lo mío se gesta por lo menos lo que tú me estabas diciendo, que yo soy investigador. Sí, Fernando aparece como silenciado. Sí, pero ahora sí. Ya. Bueno, las complicaciones pueden que sean de dinero, que a veces es bastante dinero lo que piden las editoriales para poder editar y también poder llegar, porque o sea, uno tiene que, no sé quién tiene que probarle que uno escribe y todo lo demás, que está bien, pero yo nunca he necesitado de eso, nunca he necesitado demostrarle a nadie nada de lo que yo escribo. Entonces, ¿qué hago? Como decía recién, a veces es mejor tener amigos que tanto dinero, porque los amigos igual te pueden proporcionar consejos, te pueden proporcionar ayuda. Y tengo amigos de algunas editoriales, en Santiago, en Valparaíso, que me han ayudado en este ámbito. En las obras de teatro, tengo 3 obras de teatro, no he editado ninguna en papel. He tenido la oportunidad, gracias a la Corporación Cultural,
de que una de mis obras se pudiese mostrar a todas las personas de manera actuada. Y bueno, trato de aprovechar lo mismo que Julie, de tratar de aprovechar como puedo todas las tribunas que me pueden dar algún concurso, la tribuna que me quieran dar alguna tribuna de amigos también de leer. La instancia es potente igual. Y bueno, nada. Fernando, tienes como un problema de audio que parece que es tu micrófono que está haciendo interferencia. Me lo han dicho todos estos días, pero no sé qué pasa. Y está nuevo el configurador, pero ahí lo voy a arreglar. No se escuchó nada, ¿verdad? Sí, se escuchó, pero así como con... voy a pasarle el micrófono a la señora Grimaldina, que ya es una mujer más consagrada. Ella ha tenido la oportunidad de ganar más de alguna vez un premio aquí en Ovalle, ha participado en varias ferias del libro. Quisiera que nos compartiera su experiencia con respecto a todo lo que significa el trámite legal, los derechos de autor, pagar el ISBN y toda esa serie de caminos que hay que recorrer, que a veces son lentos y tienen también algunos desafíos que superar. ¿Cuál es su experiencia con respecto a eso, en especial para aquellos escritores que están aquí, que a lo mejor no han hecho el proceso o que ese proceso ha significado no una experiencia necesariamente positiva? ¿Tiene el micrófono apagado, señora Grimaldina? Ahí sí. Ahí sí. Yo tuve el problema que deben tener todos los emergentes, que no hay dinero con que editar, con que imprimir un libro. Entonces yo la mayoría de los libros tengo muchos porque he ganado, gracias a Dios, salgo en hartas antologías. Ayer que hice un trabajo para la Providencia, debo salir como en 10 o 12 antologías, mis trabajos. Y aquí don Wilfredo Castro, él me hacía en forma muy artesanal unos como 4 libros más que tengo, y los otros libros que tengo son los que me he ganado aquí en los concursos del derecho de autor. Yo creo que tengo 2, aparte de los que de aquí, uno ya sé que el último que me gané ahora este año, ese sí que viene inscrito con derecho de autor. Y los demás, así nomás, pero no creo que vayan a plagiar. Si me plagian es porque valen los trabajos, si no, no valen nada. Pero me ha costado mucho, mucho, mucho. Edward, con respecto a tu experiencia, lo mismo con el derecho de autor, porque mira, la señora Grimaldina hablaba recién que hay cosas que son de ella, pero que no están registradas. Obviamente uno siente que nadie los va a plagiar, pero es un requisito y un derecho también fundamental el derecho de autor. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es tu experiencia con respecto a entrar en este mundo de formalizarse, entre comillas, como escritor, de profesionalizarse también, una vez que uno se formaliza? Claro. De principio, conocía personas que no tenían mucha idea del tema y decían cualquier cosa, porque por ejemplo que solamente en Santiago había que ir presencialmente a inscribir las obras, que había que pagar por lo menos por 5 lucas o 50 lucas por un libro. En fin, muchas cosas así, que a uno lo impedían inscribir los libros antes de... Bueno, de ahora, que este libro yo lo escribí, perdón los perros, lo escribí en 2019, pero gracias a un amigo, a Sebastián, él me ayudó, me dijo que había una página que se inscribían, que no era muy caro, y se hacía todo online, se mandaba el trabajo, de cada uno le mandaban el certificado si uno quería. Así que por lo menos esa parte ya fue más fácil. Ya
Bueno, ahí cuando ya aprendí, todos los perros. Están los Bueno, perros del Edward. Tiene que ladrar. Sí. Quieren participar igual. Disculpe, En la barra, dijo, en la ayer, barra. Sí. ayer tuve un curso de un taller de verso. Igual, no dejaron escuchar la clase, cagarán al lado, no. Pero fue más fácil sacar el derecho de autor que hacer callar a los perros. Con eso ya se lo Con eso nos dice todo. Sí. Gracias, Edward. Fue más fácil. Ya. José, quisiera que le contaras a las personas que están aquí con nosotros tu experiencia de lo que significa ahora armar una editorial, que se reconozca la editorial y cómo también eso significa superar algunos desafíos que uno tiene como las ganas, pero se va encontrando a veces con puertas, con obstáculos para hacer no vamos a decir que es la primera editorial de Ovalle, pero es una editorial independiente y quisiera que contaras igual poquito ese proceso de manera breve. De manera breve, bien. Nosotros empezamos autoeditando también. O sea, empezamos con los libros de Variña a autoeditárnoslo. Entonces aprendimos este proceso de inscribirlo en la propiedad intelectual, que como decía Edward, es bastante fácil ahora. Uno lo sube, es una fracción de una TM, que uno tiene que pagar algo como 5.000 pesos, algo así. Y después el ISBN que se compra en otra, por internet también hay que mandarlo, hay que llenar un formulario y uno también lo puede obtener fácilmente por internet. Ahora, optamos por una impresión artesanal, como también nombramos por ahí que habían libros artesanales, sí, porque es una opción más que se necesita menos capital para que el libro empiece a salir, ¿ya? Y con esta experiencia de haber sacado estos libros, nosotros quisimos que esto fuera una editorial, y para la editorial es una actividad económica de primera categoría. Entonces se necesita que sea una empresa, ¿ya? Y nos costó bastante. Sí, me voy a acercar al micrófono. Entonces nos costó bastante entender cómo era el sistema, porque era la primera vez que fundamos una empresa como tal y tuvimos que hacer toda esa iniciación de actividades diferentes que tiene que ver con plantearse de que esto es un negocio y que tiene varias partes de trabajo que al final lo hacemos nosotros y que en nuestro sueño emplearíamos más personas para hacerlo, porque está la idea del libro, después hay un proceso de escritura, ¿cierto? Que puede ser o no dirigido por un editor. Esas las dos opciones, o el autor llega con el libro y se edita en el sentido de que se lee y se plantea cómo puede llegar mejor a un público, ¿ya? Porque esa es una parte de la edición, porque uno piensa en la edición al tiro en la corrección tipográfica, de que si tiene falta de ortografía, si le falta una A por ahí, una coma, algo así, esa se hace al final. Después hay que maquetar el libro. Después se hace una corrección de prueba que tiene el formato del libro y finalmente ahí se le da una lectura final para corregir los detalles. Y todo eso además, ahí ya tenemos el libro, pero lo que queremos empezar a implementar es la distribución, porque la editorial lo que necesita es que otra empresa que estoy averiguando bien esto porque son como 3 las que hay en Chile, es una distribuidora de libros, donde la editorial entrega los libros a la distribuidora y la distribuidora es la que los manda a las librerías. Entonces, como nosotros todavía estamos en esta como liga artesanal, que le llamamos independiente, porque de esta forma nosotros podemos llegar a hacer los libros y tenerlo en físico y poder empezar a pasarlo, a venderlos, que los autores puedan
compartir sus trabajos. Hay hoy en día muchas editoriales independientes en Chile, y yo por esta cosa de la encuadernación he estado aprendiendo más cómo encuadernar y he conocido más de editoriales que hay en distintas partes de Chile, y eso como que le da más motivación a los escritores porque pueden compartir sus materiales y hacerlos circular. Eso más o menos como el enfoque que el trabajo de la editorial hace con respecto de los autores. Ahora, a nivel del derecho de autor, tienen que tener claro que hay dos partes, que uno es el derecho a que lo que tú escribiste salga con tu nombre y nadie más te lo copie. Ya eso es irrenunciable, no se puede vender a menos que haya un contrato para escribir algo a nombre de otra persona. ¿Ya? O sea, si tú ya lo hiciste, es tuyo y tiene que salir con tu nombre. Y por supuesto, si está registrado. Ahora hay una alternativa que son los Creative Commons, que esos se pueden compartir, pero eso ya a nivel internacional y no tanto en Chile. Y por el otro lado, solo derechos patrimoniales, es decir, que cada vez que se venda el libro hay un porcentaje que el autor negocia con la editorial, que una vez al año, cada 6 meses, dependiendo de cómo se enfoque el contrato, le tienen que retribuir al autor esa cantidad de dinero. Cuando no es comercial el libro, por ejemplo, y tiene un concurso, lo edita, ahí la forma del contrato son las bases del concurso. Entonces, si dice ya, esto, la corporación cultural va a imprimir estos 100 libros, 30 son para el autor y él verá lo que hace, y los otros 70 los reparte la corporación cultural entre las bibliotecas, los colegios, la gente que, no sé, cómo los quiera hacer. Entonces, para que tengan claro esas distintas variantes, cuando uno lo hace de forma independiente, uno tiene todos los derechos, ¿ya? Cuando uno va a una editorial y firma un contrato, en el contrato sale qué derecho está cediendo y cuáles otros no, ¿ya? Para que lo revisen si les toca el caso. Ya, muchas gracias. Es que compartimos esto porque a veces resulta romántico en sentido peyorativo, uno escribe poesía y las WAV que hubo hace mucho tiempo en el TMO sobre audiovisual. La profesora nos decía que cada idea que tuviéramos, Marinia, te estás quedando un poquito pegada, parece. La escuchan medio lento, ¿cierto? Sí, fuera, cortado. había que registrarla. Se queda pegado. Porque en algún momento nosotros dejábamos esto que ahí sí ya más fluido, ahí estamos más fluidos, ya. Entonces, para sintetizar así, la idea es que cada cosa que escriban, no, tenemos. No, tráfico de... escriban cada que no, vamos a... Varinia. Regístrenlo porque tiene que ver con quiénes son ustedes. Varinia, ¿me escucha? Y en este registro nosotros le vamos dando más solidez a la región, a la localidad activa. ¿Sí? Estoy Varinia, es que está teniendo algunos nosotros problemas. Seguimos aquí y los vemos a ustedes. Como que... Sí, es que tenemos algunos problemas con ustedes porque se están quedando bastante pegados en ¿Ahora la me conexión. escuchas? Sí, te escuchamos bien, pero cuando comienzas a hablar se te está quedando pegadito. Pero creo que yo te voy a avisar. La idea de que había que dejar registro. Eso alcancé a escuchar yo, ¿no, Varinia? Sí. ¿Me escuchan ahora?
Ahora sí. ¿Escucha Ahora sí. fluido? Ya. Muchas gracias. Eso, lo aprendí en un lab de audiovisual, que la idea que tengan, lo que ustedes escriban, tratar de registrarlo, porque tiene que ver con la memoria colectiva que le estamos dejando a esta tierra. Parece que por la cara de Francisco Alberto, que está aquí en el papel, pero ¿crees tú que son los desafíos de la literatura local? Qué interesante, Varinia. Me quedé un poco en el tema que mencionabas tú y que preguntaste también de cómo tener, creo que está relacionado igual, como lo que uno escribe y también cómo traspasar esa frontera de publicarlo o compartirlo, y que finalmente ahí es cuando se hace el aporte, ¿cierto? Como que queda al hacerlo público que otras personas puedan interactuar con otras personas, puedan nutrirse. Y yo creo que ahí es esencial la conexión que tenemos con el territorio. O sea, eh, valorarlo y, por cierto, poder llegar a otras personas. Hay tanta obra y también diferentes letras en general, de diversos autores a través de los cuales viajamos. Mismo, no sé, al leer a Gabriela Mistral del Valle del Elqui. Imaginen, nosotros somos de la zona del norte chico, pero lo que sería para una persona que no conoce lo que es un valle intermedio entre una cordillera y un océano, lo que es un clima único, un ecosistema único que le da a Chile que sea un país de tanto endemismo, es que las especies solo viven acá en ninguna parte del mundo. Ella, por ejemplo, Gabriela, a través de su arte, de sus letras, ¿cuántas personas no caló en lo profundo de ello y quizás los motivó a escribir? Yo creo que nos pasa todo un poco al leerla o escucharla a ella, y creo que es un poco el llamado a poder rescatar lo que vemos en el territorio, lo que valoramos, nuestra historia, nuestra cultura, y darle el valor y ponerle en valor. Durante muchos años siento que faltó eso en el sentido del centralismo que vive Chile. El centralismo también existía en la región, como La Serena, Coquimbo, y hoy en día la ruralidad que presenta Limarí, la tranquilidad, la diversidad de valles, tenemos 10 valles en comparación a Elqui, que son 2, se le ha ido sumando un valor agregado, se le ha ido sumando, por todo este contexto, hemos podido reconocer cuáles son nuestras riquezas, y creo que es esencial. Lo podemos relacionar igual con el contexto pandemia, ¿no? Un momento tan difícil que al final reestructurarnos, renacer incluso, y que nada se muere, sino que todo se transforma, nuestros pensamientos, nuestras letras. A mí me llegó mucho lo que decía Varini, que después comentaba Yuli, de cómo compartir lo que uno escribe. Yo en esta pandemia pensé, si me llega a pasar algo, van a encontrar después mi escrito, porque la verdad que no tanto por miedo yo siento, sino que más bien por que tenga sentido. A mí me cuesta mucho el compartir, no compartir, sino que mostrar y decir, mira, escribí esto. Más que una aprobación o rechazo, sino como que tenga un sentido y que realmente lo que escriba tenga el mensaje que yo quería transmitir originalmente. Y creo que ahí está el desafío en lo que es prueba y error, pero que cuando se hace resaltando el lugar donde uno vive, el territorio, las riquezas, siempre hay acierto al final, nunca hay error, de todo se aprende. Señora Rosa, y de acuerdo a su experiencia, ¿cuáles cree usted que son los desafíos que los escritores y escritoras de la localidad de Ovalle tienen que superar para siempre dejarle un legado a las generaciones que vienen? Lo primero, escribir un libro, ¿no es cierto? Después, inscribirlo en los derechos de autor, ¿cierto? Y después, no sé, por darlo a conocer a través de las plataformas, si se puede. Ahora, por el problema de la pandemia, no se puede dar a conocer, por ejemplo, ni en los talleres, ni en los cafés literarios, ¿no es cierto? Pero se puede usar las plataformas, todo lo que está por internet, para poder dar a conocer lo que se escribe. Porque aquí en la cuarta región hay grandes escritores y quizás grandes poetas también, ¿no es cierto? Tenemos a la gran poetisa Gabriela Mistral, que es la maestra de todo, la maestra de los maestras. Entonces nosotros tenemos que, no sé, pues, imitar un poquito de ella y tratar de esforzarlo y ser perseverante para escribir y para luchar y para lograr los objetivos. Estupendo. Señora Edith, ¿dónde usted tiene
publicado sus trabajos en la red, en textos, en antología, donde podemos encontrar lo que ha brotado desde su interior para nosotros? Bueno, la verdad es que yo he publicado 8 libros, aparte de mis trabajos que están en varias antologías, y lo he hecho en forma personal, como autodidacta. Sí están registrados todos con derechos de autor, pero cada vez que he publicado un libro, o sea, he editado pocos por el costo que esto tiene. Entonces, generalmente los vendí en la feria del libro. Me queda uno de muestra de los 8 libros, tengo uno de cada uno. Pero también están las antologías que se editaron, bueno, con Lick Magin. Tenemos documentales que nosotros como agrupación, nuestro fuerte es el rescate patrimonial, el rescate ancestral de los ancestros. Por eso hicimos documentales, antologías, y ahora en lo personal yo estoy rescatando la historia de Samobajo, que tengo el libro en borrador y se llama Samobajo, Historia de un pueblo ancestral. Entonces, me gusta mucho lo que es patrimonio, hice un curso en la Universidad de La Serena y quedé encantada con el patrimonio. Entonces, desde ahí me nació la idea de poder registrar la historia de esta localidad en la cual yo me desempeño como docente. Y eso, pienso que, bueno, también soy parte de la SESH, pero todo eso lo he hecho en forma personal, como autodidacta. No he participado en algunos concursos, los cuales he ganado premios, pero generalmente los premios son diplomas, no son como un premio, digamos, en dinero que uno pueda, eso servirle para editar o reeditar algún libro, ¿no? Eso es más que nada lo que yo puedo aportar al respecto de cómo editar o publicar. Y en tu caso, Cristian, ¿dónde están tus trabajos? ¿En qué lugar del mundo han ido recorriendo por las redes, por textos? Mira, mis trabajos, la mayoría de mis trabajos están en las redes sociales, en cuadernos por ahí, en borradores, en cosas así. Pero igual debemos reconocer que hay un principio común de todo escritor y más que principio común, un impedimento casi universal, el de contar con una editorial, porque cada escritor piensa en una panacea, que alguien lo descubra o vea sus trabajos y ahí, ¿cómo se llama?, te puede editar. Es como principio casi de cada escritor. Pero como te decía, la mayoría de mis trabajos están en antología y en varias antologías. Y como se llama, me pasó algo muy común, por ejemplo, el 2008, o sea, el 2010 y el 2012. El 2010 publiqué un libro en forma personal, fue mi primer hijo, y lo presenté a la Feria del Libro. Después tuvo algún inconveniente, porque en ese entonces igual había un poco más problemas a la hora de publicar o acceder al derecho de autor. No como hoy día, que es quizá un poco más fácil, hay más herramientas. Y después hubo un problema con tal que el trabajo del libro se perdió en el camino y después lo reenviaron a un remitente acá a Valle, porque tenía una dirección, y después se extravió y al final quedó casi sin el derecho de autor, como prácticamente se vendió ese trabajo, quedó ahí como en el anonimato. Y el 2012 sacamos una antología con mi hermano, que también escribe, y otra escritora amiga que trabaja en el Hospital de Valle, y ahí tuve un poquito más de suerte, pero concordando con otros escritores, siempre se adolece con en el tema monetario. Hay muchos impedimentos ahí a la hora de editar o de costear un libro. Y también adolecemos lo que es también una editorial aquí en la región, pues. Algo que pueda albergar a toda la inquietud artística que hay aquí, pues, que son varias. Bueno, en algún rato vamos a mandar el correo y el formato de la editorial Sal del Mundo, no solo todos para que vengan para acá, sino por lo menos para que sepan que hay algo que se está haciendo en Ovalle,
puede que sea de su gusto y puede que no, eso siempre es parte de la libre elección que tenemos, digamos, pero de hecho se creó con ese fin porque igual que todos ustedes, editar un libro resulta caro dentro del presupuesto que uno tiene para sobrevivir en el cotidiano, entonces reservar para un libro es a veces un desafío mayor para nuestro presupuesto mensual, y fue por eso que fue naciendo esto. Ahora, para cerrar, me gustaría, si es posible, que la señora Marisol nos declamara algo de lo que ella ha escrito o de lo que tiene en su corazón o de lo que tiene en mente para ponerle un broche hermoso a este conversatorio que hemos tenido. ¿Es posible? Tiene Está silenciado su micrófono. silenciada, señora Marisol. Me habría encantado haberlo hecho. Tenía un trabajo, no uno, tenía varios preparados, pero yo recién estoy acá en mi vehículo porque acabo de llegar a mi casa acá en Guanaquiro a juntarme con mi familia que viene de afuera, y la verdad es que estoy solamente con el teléfono. Y me habría encantado porque habría sido una instancia para dar a conocer mis creaciones. Así que, pucha, lo lamento en el ¿Y tiene alma, algún verso en su memoria? pero puedo Nos debe, señora Marisol. Un verso en su memoria, algo que tenga incluso escrito en el celular. Ay, sí, en el celular sí, pero ay, le doy la pasada, le puedo dar la pasada a mi mamá. Pero por supuesto, vamos a pedirle a la señora Grimaldina que cierre con su palabra este proceso tan bonito. Bueno, yo escribí esto que no sé qué es lo que es. Puede ser un escrito nomás, puede no ser un poema, pero no sé qué es lo que es. No sé qué. Ya. Dice: cuando mi madre me regaló mi primer libro de cuentos, con mis temblorosas manos de niña acaricié su cubierta colorida. Luego recorrí sus páginas de papel que guardaban los pensamientos arrancados del alma soñadora del poeta. Siendo aún muy niña, entendí que tenía en mis manos un mundo maravilloso. Comprendí que por el hilo azul de su palabra podía volar al mundo mágico de las estrellas, para llenar mis vírgenes páginas de quimera y soles dorados. Y cuando bajo a la cima más sombría de la tierra para gritar mi dolor, entonces busco mi libro, porque solo él me entiende. Mi libro abraza con amor mis pensamientos tristes o alegres, la fantasía que fluye del alma con voces cristalinas, como el cantar de las aves o el deslizar disciplinado del río. Estas hojas de papel que en las largas noches de insomnio o de invierno entibian el corazón cansado del anciano, que gracias a su portento sueña con esos viejos amores que quedaron ocultos en el oscuro desván de los tiempos. Libro hermoso, libro querido, palpable o virtual, eres el mejor compañero para el niño, el vehículo que los transporta al mundo inmaterial de gnomos, de brujas y princesas desfallecidas de amor, que esperan el beso del príncipe para volver a la vida y rescatar la alegría perdida en este mundo roto, sin amor y desigual. Pido a los niños que cuando sean viejos como yo, junto al calor de una estufa, lean historias y cuentos a sus nietos y díganle que las fábulas serán eternas siempre que haya alguien dispuesto a escuchar y a viajar al mundo de la fantasía y los ensueños. Qué lindo, bella. Maravilloso, señora Grimaldina, muchas gracias. Sí, muy linda declamación, muchas gracias. Sí, verdad que sí. Quisiera agradecerles a todos, a la señora Edith, a la señora Rosa, a Cristian, a la señora Marisol, a Edward, a Luis Alberto, a Julie, a la señora Grimaldina, por supuesto, y
al grupo maravilloso del TMO, Francisco, Don Isman, Vincent y Sergio, que es el que está a cargo por este momento maravilloso que hemos vivido. Sabemos que estamos en pandemia porque si no lo habríamos hecho de otra forma, en el teatro, con tecito, con mate, con café. Sabemos que no se puede, pero no hemos dado esta instancia maravillosa para celebrar el libro, celebrar las palabras, celebrar las emociones, el derecho a escribir. Y les agradecemos infinitamente que hayan participado, que nos hayan tolerado a nosotros como moderadores en este proceso. Muchas gracias, buenas noches y esperamos vernos pronto. Pero y antes, un momentito. En la Feria del Libro. Un momentito. ¿Me pueden decir qué es lo que escribí? ¿Un poema o un pensamiento? ¿Qué es lo que escribí? Un poema para mí, eso era un poema. Es un poema. Gracias, gracias. Bueno, muchas gracias. Les doy la oportunidad que se despidan. Me quiero despedir también, de verdad, muchas gracias. Muy emocionado también por lo que nos comparte la señora Grimaldina. Para nosotros es nuestra reina, madre en temas de literatura acá en Ovalle. Estamos súper contentos de poder escucharla, de poder siempre incluso verla a través de la pantalla. También lo mismo para la señora Edith, la señora Rosa, la señora Marisol, muchas gracias. A Luis Alberto, a la Julia, a Cristian, Edward. Y bueno, nada más que agradecerles por esta instancia, agradecer de nuevo, José Varinia, por excelente moderar en esto de la virtualidad. De repente es un poco difícil, pero agradecerles de verdad, agradecerles de corazón, los quiero mucho y ojalá podamos vernos de nuevo cuando pase esto y celebrar como corresponde el Día del Libro y poder claramente compartir un mate y una churrasca como alguna vez lo compartimos. Así que nos estamos viendo, un abrazo grande por parte del equipo de la Corporación Cultural Municipal de Ovalle, muy agradecidos y nos estamos viendo pronto. Un abrazo, que estén muy bien. Un abrazo grande. Un chiquitito, Francisco, ¿puedo decir unas palabras? Marisol. Bueno, sí. Yo quiero, antes de despedirnos, quiero agradecer al Centro Cultural, en nombre de la Mesa de Literatura, quiero agradecer a Varinia y su esposo por esta instancia que nos ha permitido reunirnos a celebrar de esta manera, de manera distinta, ¿cierto?, a lo que nosotros estamos acostumbrados, pero ha sido realmente encantador. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias. Un abrazo a todos. Quedan cordialmente también invitados a participar de la Mesa de Literatura. Vamos ahí a reconfeccionar nuestra metodología de trabajo a través de la virtualidad, pero lógicamente me pueden contactar de manera interna y ver todas las posibilidades que tenemos también como corporación de poder participar en torno a la creación literaria, publicación de libros, en torno también al Víctor Domingo Silva, bueno, en fin. Así que invitados y muchas gracias de nuevo y nos estamos viendo pronto. Gracias a todo el equipo, muchas gracias. Un abrazo. Gracias, gracias. Saludos a todos, que estén muy bien. Que estén bien. Yeah. Chao, chao. Qué bonito. Chao, chao.